Mari Mari Compuche, Inche Taminche Kibun, Kume Akakompayman. Sumamos un nuevo capítulo a esta serie, Taen Kuifike Mapuche Tuculpan Zubú, en donde pretendo abordar la historia mapuche, o al menos todo lo que humildemente pueda abarcar y contribuir. Justamente cuando hablamos de la sociedad mapuche, es necesario integrar la historia de dos realidades separadas artificialmente por las fronteras de Chile y Argentina, en ambas partes de la cordillera. La historiografía colonialista nos ha enseñado que ambas realidades son inconexas, como si estuvieran limitadas desde toda la vida por las fronteras nacionales actuales. Así han hablado de indígenas que supuestamente pertenecen a un país o a otro, ignorando que las sociedades de estos pueblos existen desde varios siglos antes que la creación de sus patrias. O sea, claro que hay mapuches en la jurisdicción que el Estado argentino construyó desde el etnocidio en territorios como Chubut, Neuquén, Río Negro y más allá, Santa Cruz, La Pampa y Buenos Aires, con sus diferencias y semejanzas en cuanto a experiencias de lucha y resistencia con monarquía, república, capitalismo extractivista. Pues el Mapu y Ñuble Mapu han sufrido una separación forzosa ejercida por los nuevos estados, pero no pudieron separar a su gente, que por décadas han transitado el Gualmapu transestatal, cargando el estigma y los mitos creados políticamente para justificar matanzas y ocupación territorial de mano de grandes estancias y multinacionales en la llamada Patagonia. Ve a cebarte un mate porque ya empezamos. Algo en común entre la historia oficial chilena y argentina son estos pilares. Uno se llama silencio y el otro mentira. Sostienen así un relato patriótico y nacionalista inspirado en la supremacía y el llamado progreso. Desierto deshabitado le llamaron los políticos argentinos al Puelmapu, territorio habitado desde siglos por Ranquilche, Pehuenche, Puelche y Aoniquen, conocidos como Tehuelche. La lengua usada para el comercio, la diplomacia y la guerra eran el mapuzungún. Esto alimentó el conveniente mito de que se trataba de un territorio ocupado temporalmente por tribus salvajes, subhumanas, chilenas, en el patio de Buenos Aires. Atención con la denominación de tribus chilenas, pues entonces se justificaba como un acto patriótico aniquilarlas y someterlas, y colocar ahí a estancieros ganaderos europeos. Es decir, la lógica es sacar la maleza a lo bárbaro y reemplazarlo por lo civilizado y blanco. Y listo, todo bien, che, ya podría decir que son todos y todas nietas europeos que llegaron en los barcos. ¿Qué era la patria? ¿La amenaza indígena supuestamente chilena? La patria es la carne de redes loco. La colonización chilena y argentina se vio reflejada incluso en la perpetuidad de nuestro nombre como pueblo, reemplazado por uno más a gusto del hombre blanco, araucano. Nombre surgido en el contexto de la guerra hispana mapuche de la pluma del militar y poeta español Alonso Ercilla, en su épica La Araucana. Él lo explicaba así. Arauco es una provincia pequeña, de 20 leguas de largo y 7 de ancho, poco más o menos, la cual ha sido la más belicosa de todas las Indias y por eso es llamado el estado indómito. Llámense los indios de él araucanos, tomando el nombre de la provincia. Se cuenta que la palabra arauco proviene de la lengua quechua auca, que sería rebelde o alzado, y así conocían los incas al pueblo mapuche, y después esa palabra fue castellanizada. No obstante, el gentilicio araucano nunca había sido usado por las y los mapuches para autodefinirse. Como palabra, no tiene sentido dentro del mapuzungún. En esta parte, algunos me dirán que mapuche también es un término más actual. Y sí, es cierto, pero para entender todo esto hay que profundizar mucho sobre las identidades territoriales. Incluso para los españoles, el gentilicio araucano no englobaba a todas y todos quienes vivían y viven en el sur del río Biobío. El mismo Ercilla mencionó a purenes, tucapeles, boroanos, etc. Todos igualmente nombres colocados por los cristianos. El nombre araucano, puesto por el colonizador, fue usado por historiadores, académicos e incluso algunos mapuches hasta mediados del siglo XX. Hoy aún existen unos pocos nostálgicos, añejados y desactualizados que lo siguen usando. Ciertamente la autodefinición mapuche data de mediados del siglo XIX, pero la etnogénesis, es decir,
El proceso identitario sobre su cultura, su organización política y la lengua mapuche tiene sus raíces bastantes siglos antes de la colonización. El mapudungún es el habla de la tierra. Fue vital para el desarrollo de un pueblo organizado, sin estado, desde las playas del Pacífico a las del Atlántico, y se cobija en variadas identidades territoriales, más allá de la geografía. En esos años se hablaba de la gente del Pehuen o Pehuenche, la gente del llano, Huenteche, del bajo, Naxche, del mar o la costa, Lasquenche, del norte, del sur, del este, del oeste. Para el historiador mapuche José Miguel Empayal, la causa de la confusión de los cronistas se basa en el desconocimiento del mapudungún y de la estructura social en cada territorio. Todo muy bien sustentado en la idea de superioridad cultural de los cristianos. El estigma mapuche también tuvo su sustento en investigadores como Latcham, cuya tesis sobre el origen guaraní del mapuche fue tomada por el racista Francisco Encina, quien, con su varita mágica, transformó una tesis en una doctrina oficial en textos escolares. Por ende, de un lado, el mapuche sería un pueblo invasor proveniente de la zona del Chaco argentino, y en Argentina surgía la idea de que el mapuche sería un pueblo invasor chileno. Es necesario mencionar que estas teorías hoy están descartadas por completo. Quienes las siguen usando es solo con fines ideológicos. La confusión, en el caso de Latcham, es por la rica toponimia mapuche en las pampas al este de la cordillera. Ríos, lagos, montañas y valles tenían desde antes nombres en mapudungún. Todo esto se configuró obvio en la idea de fronteras nacionales actuales, como si cruzar la cordillera hace 400 años fuera entendido como cruzar una frontera nacional. Michimalonco cruzaba la cordillera y en mapudungún hablaba con otras y otros mapuche, pehuenche. Pehuenches habitaban a ambos lados de la cordillera, como quien cruza de un barrio a otro. Se habitaba en ambos lados del cordón montañoso. Entender esto será la base para no caer en errores, de todos modos malintencionados, como el que voy a describir ahora. Este abuelo es Rodolfo Casamiquela. Era perito en minas, paleontólogo y doctor en ciencias con mención en biología. Es algo así como nuestro Sergio Villalobos, pero versión patagónico con camiseta argentina. Fundó su propio instituto, la Fundación Amellino, y llegó a dirigir el Museo Leleque, por cierto, propiedad de los magnates empresariales Benetton, quienes eran italianos comprando tierras indígenas en el sur de Argentina, y la mayoría de ellas justamente en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Benetton sería una de las vértebras finales en una columna de negocios extractivistas que comenzaron a finales del siglo XIX en Argentina. Obvio que tiene sus intereses en la zona. Casamiquela, director de su museo. Pero ¿por qué te estoy hablando de este anciano? Comencé este video diciendo que para mucha gente en Chile aún es una sorpresa cuando se enteran de que del otro lado de los Andes también existen las y los mapuches, y más aún cuando saben que es hace mucho tiempo. Y no es casualidad, Tañihuenui. La identidad nacional del Estado es excluyente, más aún si consideran el territorio como su propiedad exclusiva. Vemos localidades llamadas Carhué, Chadilufú, Leufuco, y esto es la mismísima provincia de Buenos Aires. Ya te puedes imaginar más hacia la cordillera. Araucanización de las Pampas, lo llamaba este Casamiquela, y simplemente Puelmapu, la tierra del este, donde termina la tierra y comienza otro gran Lasquén, dicen las y los mapuches. Nuestro pueblo no es el único que en estos márgenes sufrieron la división en fronteras nacionales. Aymaras o quechua también afrontaron la imposición territorial y administrativa de los actuales estados y toda su burocracia para pasar de un lado a otro, como lo han hecho toda la vida. La teoría defendida por Casamiquela y todo el team Araucanización de la Pampa, ya tan obsoleto, consiste en el supuesto de que en el siglo XVII comenzó una progresiva influencia cultural araucana, como les gusta llamarlo, producido por la migración masiva desde el occidente de los Andes hasta la Pampa y Patagonia en el oriente. Entonces habrían cambiado las costumbres, la religión y la lengua de los pobladores originarios. Las y los mapuches también habrían abandonado la agricultura y se volvieron entonces cazadores ecuestres, y por ende nómadas. Un condimento convenientemente aplicado en esta teoría fue el de convertir a uno de los pueblos oprimidos por el Estado en tirano. Entonces, las y los mapuches no solo habrían migrado hacia la Pampa y Patagonia, sino además, y cito, los mapuches invasores chilenos exterminaron a nuestros indios tehuelches, originarios de nuestra Patagonia. Esta teoría fue en ese tiempo transformada en un hecho histórico casi incuestionable, aún sin estudios serios ni fuentes muy analizables. Es al menos curioso que se refiera a las y los mapuches como chilenos, siendo que existimos desde bastante antes que el país llamado Chile, y que se refiera a las y los Aonekenk
como nuestros indios tehuelches, como si fueran una posesión en su Patagonia. Entonces, por un lado se alzaba esta teoría anti-mapuche por supuestamente haber aniquilado al pueblo Ahonikenk, pero las invasiones etnocidas de Chile y Argentina se conocen con nombres pomposos, como pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto. Todo genial. En términos políticos, en Chile ya se podía decir que las y los mapuches provenían de Argentina y por tanto no tenían derechos territoriales en lo que ahora llamaban Chile. Y en Argentina se diría que eran indios chilenos, sin derechos territoriales, es lo que llamaron Argentina. En síntesis, para este abuelo, tehuelche es igual a argentino, mapuche, mal llamado araucano, es igual a chileno, o sea, en territorio argentino, un invasor necesario de despojar. Empresas multinacionales, ecocidas y criminales en Puelmapu es igual a civilización y progreso. Y entonces parece ser que una decena de pueblos indígenas propiedad de Argentina se habrían puesto de acuerdo para desaparecer y fundirse rápidamente en la identidad mapuche proveniente de Chile. Los estudios más recientes dicen al respecto, comillas, estos fundamentos no tienen demasiado sustento, son obsoletos y fueron exhaustivamente rebatidos por los avances de las ciencias sociales de las últimas décadas. La etnología tradicional de Casa Miquela carece de consenso académico y sus argumentos simplistas son esgrimidos en la nueva muestra de Museo Leleque para impugnar el derecho de las comunidades mapuche a exigir tierras en la región. En tanto, sus ancestros no serían originarios de la Patagonia y habrían despojado a los tehuelches. Estos últimos, según Casa Miquela, están extintos, muertos y por tanto son incapaces de reclamar. Si bien fue una teoría muy difundida en los comienzos de la licenciatura en antropología en Buenos Aires, por allá por 1958, y ya en los años 60, la primera generación de antropólogos la cuestiona, y al terminar la dictadura de Videla ya se desecha y supera desde la misma academia, pero se ha mantenido en el discurso hegemónico, tanto como en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Más aún si hay que tomar decisiones políticas sobre las demandas territoriales y construir una identidad argentina en tiempos donde el liberalismo se impuso al final de la guerra civil y se requería la exclusión de todo lo que no entrara en la categoría de argentinidad con sabor a Europa, che. Ya no basta con sujetarse del delirio anacrónico de adjudicarle nacionalidades estatales a pueblos que ya se identificaban varios siglos antes al margen de sus fronteras actuales, obviamente. Ya sos argentino, ya sos argentina. Además, había que inventar teorías paralelas para convertir a todo un pueblo en tiranos y respaldar así su persecución y muerte con fines expansionistas y capitalistas. Las y los mapuche no son propiedad chilena ni argentina, porque al igual que todos los otros pueblos indígenas, son preexistentes a los estados. Entiéndanlo, ya habían mapuches viviendo y comerciando en lo que hoy es Argentina y ya habían Ahonikenk, llamados en Mapudungun como tehuelche, en lo que hoy es Chile, por ejemplo. Y basta decir que estos últimos son un pueblo extinto, al igual que pueblos como el Xernam, a pesar de los intentos por desaparecerlos completamente, no se han extinto y llevan muchísimo tiempo luchando para visibilizar que aún existen y que esta marginación e invisibilidad no han sido actos ejercidos por el pueblo mapuche, sino por las mismas políticas de colonización, argentinización y chilenización. En el caso de Puelmapu, justamente el Estado argentino, inspirado en la idea de una civilización que debía superar a la barbarie, establecida por personajes aberrantes como Domingo Faustino Sarmiento, colaboró y perpetró la persecución, matanza y marginación de estos mismos pueblos. Mapuche y Ahonikenk incluso llegaron a colaborar en sus luchas contra los estados, como mencioné hace muchos años en el video sobre la Xernam Covadonga Gaona, quien aportó mucho en esta lucha. El resultado para el Estado se vio reflejado, por ejemplo, en la Sociedad Rural Argentina, que logró tener el título como principal propietario de la Patagonia con más de 18 millones de hectáreas tras la llamada conquista del desierto, y hacernos creer que la verdadera amenaza era y son los pueblos que hoy siguen reivindicando y luchando por la protección de su territorio y de la naturaleza. Sobre el poblamiento de la llamada Patagonia y la Pampa, parcialidades de varios pueblos habitaban desde hace al menos 5 siglos. Huarpe, Ralculche, Pehuenche, Puelche y Ahoniken, entre otros. ¿Quieres una prueba entre los propios hispanos?
Ahí están las crónicas de Jerónimo Vivar, contemporáneo de Pedro de Valdivia, quien apuntaba a la existencia de población puelche, es decir, población mapuche, habitando al este de la cordillera ya a mediados del siglo XVI, bastante antes que el proceso de araucanización sugerido por Casamiquela y otros. Desde ya varios siglos, las y los mapuches cruzaban la cordillera de un lado a otro. Ya en esos tiempos tenían familia aquí y allá. El comercio con otros pueblos produjo un intercambio cultural enriquecedor. Formaron alianzas de resistencia anticolonial y sí es cierto que el idioma más extendido para todo esto fue el mapuzungún. En muchos casos, Aonikenk y mapuches se fueron fundiendo generación tras generación. En Chubut existen comunidades autodenominadas mapuche tehuelche. Y sí, así era la vida transcordillerana. La tierra hoy llamada Patagonia había permanecido autónoma por varios siglos tras la expedición de Magallanes en 1520, más allá de los viajes que entre el siglo XVII y XVIII llevaron a cabo algunos sacerdotes. De hecho, si tomas un libro escolar o la cartografía oficial de la mayor parte del siglo XIX, considera la Patagonia como una nación aparte. Ni Chile ni Argentina llegaban hasta la zona austral. Esta era de los diversos pueblos que habitaban. El primer mapa integral de Argentina que incluye la región patagónica fue creado en 1875. ¿Pero cómo? Pues 28 fueron en total los collán o parlamentos celebrados entre hispanos y mapuche, en donde se reconocía la soberanía territorial y un comercio bastante activo. También selló una alianza con la corona bajo ese compromiso, autonomía y autodeterminación. Esto no quitó obviamente que hubieran conflictos, sobre todo por los intentos evangelizadores y su moral, o las expediciones esclavistas de las que te hablé en el capítulo anterior, aquí. Por eso tantos parlamentos. En estos también se hacían presentes familias y representantes del Puelmapu. Con el tiempo, en este caso Argentina, estableció su dominio por la fuerza sobre mapuches, Aonikenk, etc. a fines del siglo XIX, rompiendo con esa autonomía de siglos, bajo la hipótesis de que esa porción del Gualmapu eran heredadas por las posesiones españolas, que ya te expliqué que no fue así. En la segunda mitad del siglo XIX, grupos Aonikenk, Yaganes, Cahuéscar, Chelnam y Mapuche fueron raptados y cruzaron el Futalaftquén y fueron exhibidos en zoológicos humanos en Bélgica, Suiza, Alemania o Francia, muriendo por el clima y las nuevas enfermedades, ante los ojos de la curiosa burguesía europea que se divertía en los circos y ferias de curiosidades, todo con la complicidad del Estado chileno y argentino. Pero no, luego dirán que los mapuches fueron los que mataron a los Aonikenk. Ya en ese tiempo, historiadores muy a la moda del racismo y el ideal de civilización occidental reciclado se adjudicaron a sí mismos la tarea de escribir nuestra historia, pues según ellos ni mapuches ni Aonikenk teníamos historia. Se atribuyeron el derecho a redactar la gramática del mapuzungún bajo sus códigos y contarle a nuestras ancestras, víctimas del despojo, en qué consistía la supuesta pureza y la cultura mapuche y Aonikenk, y la cacha a la espada y la pizza con piña y la retuta tutata. Para comprender la territorialidad mapuche hay que saber que la idea de espacio en el conocimiento mapuche se asocia a dimensiones materiales así como espirituales, o sea que el concepto de Patagonia o Arauco, por ejemplo, no calzan bajo estas lógicas. Las y los habitantes daban sus propios nombres a sus zonas, no entendidas bajo la idea de posesión de un estado-nación, sino más bien puntos de convivencia entre pueblos. Por ejemplo, en el norte de este mapa, el mundo mapuche convivía con diaguitas, changos y otros pueblos, y después incluso llegaron los incas, si bien estos con fines expansionistas, organizados en torno a un imperio. Así es entendido el plano del Picún Mapu. En el sur de este mapa deambulaban Chelnam, Cahuéscar, Yamanas y Aonikenk. El sur del Huilimapu y asimismo el este del mapa Puelmapu y por aquí Lafken Mapu. Bueno, ya se entiende la noción espacial mapuche, en este caso asociado al sentido de orientación, teniendo por referencia el punto de salida del sol, o sea, por aquí. Estas regiones no necesariamente están delimitadas en términos jurisdiccionales. Así también podemos entender otra forma de identificar el territorio sin negar la anterior, pues ya ves que es muy variado. Esta vez en torno al Piremapu o la cordillera. Por aquí el Puelmapu, donde viven los puelches, y acá el Nulumapu, donde viven los Nuluche. Esto incluye a Picunche, Lapquenche, el Funche, Gulliche, etc. Seríamos el oeste para la gente del este. Todo esto se entendería como Gualmapu y no posee precisamente una uniformidad cultural como pretenden hacer las sociedades occidentalizadas, sino más bien una rica diversidad acorde con cada espacio geográfico, su cultura y sus actividades económicas.
Atravesando la cordillera habían variadas rutas y caminos usados para el comercio, visitar familiares o para alianzas políticas y militares en Nulumapu y Puelmapu. Estos caminos no se disponían al azar, obviamente, se iban trazando con el mismo andar de siglos, en donde existían jahueles, lagunas, arroyos, ríos, pastos para el ganado y tolderías para abastecerse. En el intercambio de enseres permitía a las y los nguluche acceder a productos que no encontraban en Nulumapu y a puelches acceder a productos que no tenían por allá, y así fortalecer lazos. Mapuches del este y del oeste debieron enfrentar ejércitos de ambos países. Lo que hoy en Chile es Villarrica sería uno de los boquetes principales de entrada y salida. Por eso también la refundación de esa ciudad, tras 300 años de abandono, sería vital para el Huinca. Ya hablaremos en el futuro de Calfucura, Sayhueque, Yanquitruz, entre otros huaychafes del Puelmapu. En 1978 Chile y Argentina protagonizaron una casi guerra. El discurso tenía su raíz justamente en la nostalgia posesiva de la Patagonia y la Pampa. En Chile se hablaba de cómo se había perdido tanto territorio en favor argentino, y en Argentina el discurso era exactamente el mismo. Así se alimentó una fiera nacionalista que carcomía los ánimos de la ciudadanía en ambas partes. Si lo miras desde lejos y conociendo un poco más la historia desde las y los primeros habitantes del Gualmapu, es curioso saber que esos territorios en disputa en el imaginario colonialista estatal realmente no le pertenecían ni a Chile ni a Argentina. Por mucha campaña militar en la zona Puelche y Nuluche, Gualmapu no bajó la cabeza. Aún resiste la militarización del supuesto gobierno ecologista, feminista, indigenista de Boric y del gobierno argentino. Se crearon tantas teorías conspiranoicas y mentiras para justificar la marginación y matanzas y despoblar todo Gualmapu para repoblarlo en forma de haciendas colonas, alemanas, italianas y criollas, estancias ganaderas, forestales, hidroeléctricas, de las que sacaron provecho las empresas multinacionales, los estados y estancieros. Los peones, gauchos, guasos, empobrecidos, mestizos formarán sus propias organizaciones de trabajadores y trabajadoras para visibilizar las injusticias de ese modelo, y así sucedieron casos como la Patagonia Trágica o el incendio en la Federación Obrera de Magallanes, por ejemplo. Personas como Casa Miquela contribuyeron junto a muchos más en naturalizar el odio a las y los mapuches, a la vez que él festejó en 1979 el centenario de la campaña genocidia de Argentino Roca, su llamada Conquista del Desierto. Al final, como es costumbre, los y las mayores afectadas en estos discursitos que se reproducen de forma acrítica son justamente aquellas sobre las cuales se ejerce, es decir, toda la población indígena que habita la región patagónica. Pueblos como aquellos que nos han dicho que están extintos y que por el contrario luchan por tener más visibilidad y sostener su propio relato sobre los hechos. En lo personal creo en un mundo sin fronteras, en las que tal como en el mundo mapuche, si bien con ciertos reparos desde mi punto de vista, no exista la figura del Estado ni el capital, y en donde el territorio sea entendido como un espacio de múltiples dinámicas culturales, en donde cada grupo pueda en libre asociación organizarse en torno a un objetivo en común, la libertad y el respeto por la biodiversidad, el cariño a la gente mayor y a todas las criaturas que habitamos el planeta. Recuerda que con esta serie mapuche pretendo llegar hasta la actualidad, así que para que no te lo pierdas, Eucayal Compuche. ¿Usted trabaja para el gobierno? ¿Por eso está acá? Algo así. ¿Y qué hace? Varias cosas. Estoy haciendo relevo topográfico y de paso junto algunas cosas para el museo. Espero que en algún momento esa información sirva para que esta zona se desarrolle, se pueble, venga educación. Que yo sepa, tan despoblada no está. Están los indios. Hace rato ya. Sí, claro. La idea es que ellos formen parte de las ciudades futuras. No creo que quieran. Tampoco creo que les hayan preguntado. Los mapas sirven para establecer territorio, lo delimitan. Sirven para el desarrollo de un área, por ejemplo, el loteo. ¿Y esas tierras loteadas para quién van a ser? Para eso están los ministerios y demás. Supongo que crearán un plan de desarrollo y en función de eso repartirán las tierras a quienes consideren que se las merecen. Disculpe que insista, Moreno, pero ¿cómo saben quiénes se merecen esas tierras? No se incomode, es un poco de curiosidad y un poco de desconfianza también.